Hola, muy buenos días desde Kioto a fecha 19 de noviembre. Hoy es mi último día ya de este viaje aquí en Kioto. Y por raro que pueda sonar, a diferencia de viajes anteriores, un segundillo, voy a encender el micrófono. Vale, a ver si ahora se me oye mejor. A diferencia de estancias anteriores en Kioto, no me da tanta pena irme de aquí esta vez por un par de motivos. Bueno, el primer motivo y el más obvio, el más importante, es que el viaje todavía no se acaba aquí. Todavía faltan otras 3 semanas completas en Japón y eso en parte pues hace que no sea tan dramático ni tan doloroso irse de aquí. Y el otro motivo te lo voy a explicar en cuanto te diga dónde estamos, ya habrá un poco de contexto. Estamos en uno de los barrios de geishas de Kioto, el más alejado de los demás y el más alejado del centro, el barrio de Kamishi-chiken, al norte de Kioto y situado junto a un importante santuario, el santuario de Kitano Tenmangu. Bueno, cierro el paréntesis contextual y te cuento un poco cuál es el propósito de este vídeo. El propósito es doble. Por un lado, hacer un resumen de todo lo visitado en estos 12 días y medio por Kioto. Y por otro lado también un poco unas reflexiones sobre por qué Kioto me sigue gustando mucho, pero me está empezando a, no voy a decir a cansar, pero sí está empezando a cambiarme un poco la percepción general que siempre he tenido de Kioto, que era algo comparable a un amor platónico quizá, y ya se está convirtiendo en algo, en una afición, pero un poco más con los pies en el suelo, por varios motivos. Así que bueno, vamos a empezar con un resumen de todo lo hecho en Kioto. Piensa que esto es un resumen desde la perspectiva de alguien que ha estado ya en Kioto 5 veces, es decir, todo lo, digamos, famoso de Kioto, pues al final más o menos se lo conoce. Y es un punto, estoy en un punto en el que ya vengo a Kioto a ratos para volver a pasear por lugares ya muy conocidos, pero en buena parte para explorar sitios nuevos. Y en ese sentido, el de explorar sitios nuevos, he vuelto a descubrir unos cuantos, algunos de ellos fantásticos, como ahora te contaré. Pero también es verdad que ya empieza a dar la sensación de que ya de tanto rascar, estás llegando como al fondo y ya no va a quedar mucho más por rascar. Que yo creo que de lugares así icónicos o vistosos o sorprendentes, quizá ya no me queda mucho más por descubrir aquí en Kioto. Y bueno, ya ves, otro paréntesis contextual, lo bonito que es el barrio. Es perfectamente comparable a Gion, que es un barrio súper popular, que incluso ya a las 8 de la mañana como hoy está concurrido, pero aquí es otra cosa, es otra historia diferente. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a meternos en este callejón y ahora volvamos a salir a esta calle para explorar un poquito mientras te cuento. Resumen de la experiencia en Kioto. Bueno, pues la llegada fue el día 7 de octubre, hoy estamos a 19, es decir, hace 12 días. La llegada fue ya a mediodía y ese día fue poca cosa, fue llegar al alojamiento que estaba cerca del Paseo del Filósofo, lavandería, tocaba hacer la colada y después salir al Paseo del Filósofo ya al atardecer, donde estuve haciendo un vídeo que ya te publiqué, es en el que contaba el plan del segundo mes de viaje aquí en Japón. Pues ese vídeo lo grabé en ese día de la llegada a Kioto. Segundo día, el 8 de octubre, ¿qué es lo que visité y que será un futuro vídeo? Pues subí al monte Hiei. El monte Hiei es una montaña sagrada
donde se originó una de las sectas budistas de Japón. Ya me pierdo un poco, no me acuerdo si era la secta Tendai o Rinzai, pero era una secta budista. Doy la vuelta, que eso ya parece una zona demasiado residencial y tampoco quiero molestar. Y bueno, pues ahí hay un templo, el Enryaku-ji. En realidad no es un templo, es un complejo grande con muchos templos. Subes en funicular, luego después del funicular tienes que coger un teleférico de los que cuelgan. Tienes que hacer esa combinación y bueno, a pesar de que está en una montaña muy pegada a Kioto, a pesar de eso, es un poquito difícil no difícil, pero que lleva su tiempo de llegar hasta allí, ¿vale? Pero bueno, está interesante, está chulo. Además era una montaña en la que podías incluso tener vistas tanto de Kioto desde esas altitudes como de lo que hay al otro lado, que es el lago Biwa, con muchas ciudades a orillas del lago, lo que crea una estampa que parece casi marítima, casi costera, si no fuera porque es un lago, no es el océano. Y sí, fue interesante, fue un templo bastante curioso de ver, podías tocar una campana y tal. No está mal como visita. Es una zona cercana a donde está al trenecillo tipo tranvía que te lleva hasta Kurama, Kibune y esa área, en la montaña ya del norte de Kioto. Eso fue el día 18, el día 8. Comentarte, la mayoría de los días en Kioto, pues los planes que he hecho han sido a lo mejor de la mitad de un día, solo por la mañana, mediodía, a lo sumo, la mayoría, no todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque también tengo trabajo, tengo que teletrabajar un poquito, entonces algunos días, especialmente por las tardes y noches, tengo que echar rato ya trabajando. Luego llegamos al día 9 de octubre. El día 9 me quedé dentro de la ciudad, dentro de Kioto, y fui a visitar pues algunos templos más para crear nuevos capítulos de la ruta de los templos y jardines desconocidos de Kioto. Visité una zona que se llama Daitoku-ji, que de nuevo pues es un complejo con varios templos dentro. En este caso pues un complejo como amurallado, parecido al de Myo-shinji, que ya vimos en vídeos anteriores, y está junto al santuario Imamiya. Ese santuario, para los que sean golosos, es muy interesante porque ya lo visité una vez en uno de los primeros vídeos que llegué a hacer de Kioto, pero en ese santuario pues tienen al lado un par de cafeterías, de puestos, donde venden el aburi mochi, que son unas brochetillas con pegotes pequeñitos de mochi asados al carbón que están deliciosos, con una salsa especial. Y puedes comerte un plato de 11 aburi mochi, que son pequeñitos, 11 suena como mucho, pero son cada una como un bocadito, es un bocado. Y esos 11 pues cuestan 600 yenes. Así que bueno, pues eso fue, parece una tontería, pero eso fue una de las cosillas estrellas del día, el aburi mochi. Luego también subí caminando, hice una caminata de como media hora, 40 minutos desde el santuario Imamiya, donde por cierto se estaba haciendo una celebración en el santuario con bailecillos y tal. Y subí a otro templo que está bastante alejado, y ese sí es verdad que estuve yo solo. Y era un templo con un jardín zen, y estuve totalmente solo a mediodía. Ese era un lugar súper secreto, de los que te recomendaré muy encarecidamente. Y bueno, así a lo tonto llegamos al día 10, que fue un día en el que me tocó cambio de alojamiento en la estación de Kioto. Y ese día, bueno, pues fue dejar las maletas por la mañana en ese hotel, y luego cogí un tren local desde la estación de Kioto para ir a un distrito que está muy en las afueras, en el suroeste de la ciudad de Kioto, que es el distrito de Nagaoka, me parece, creo que era Nagaoka. Y en Nagaoka fui a otro templo más, el Komyo-ji, un templo súper interesante para quien venga en pleno otoño, con el cambio de color de las hojas en su apogeo, porque tiene muchísimos alces ese templo. Y nada, pues ese día también visité un santuario sintoísta junto a un lago, que creo que era un santuario
dedicado a Tenmangu, creo, igual que este que tenemos aquí delante, a lo lejos, al que ahora iremos. También compré unos dulces típicos de esa zona, de Nagaoka, unos dulces que tienen forma de brote de bambú. Y en fin, pues todo eso novedades, ¿vale? Luego llega el 11 de octubre, el 11 de octubre es sábado. Pues ese día la verdad es que hice una cosa, un ritual tradicional. Lo de comprarme el café fresquito, que bueno, que eso de por sí lo hago casi todos los días, pero lo que tiene de especial es que me voy a tomármelo sentado en el portón de Nanzenji a las 7:30, 8 de la mañana, muy temprano, cuando no hay prácticamente nadie. Y eso, pues el café, seguramente con un donut, seguramente, no sé ya si en la foto se apreciará, pero vaya, pues momento café y momento ritual. Y después de eso hice un paseo nostálgico, de los que siempre hago cada vez que vengo a Kioto, que es recorriendo Nanzenji, luego yendo hasta Cheonin, un poco serpenteando por algunas calles, pasar por Cheonin, por la tienda de recuerdos para revisar algunos inciensos, algunos perfumes que me gustan. Cuando digo perfumes, es perfumes en crema, unos tarritos chiquitines que hay de perfumes para hombre o para mujer. Y no sé qué más hice ya ese día. Yo creo que ese día ya fue bastante de trabajar el resto del día, fue tranquilito, no fue un día de grandes novedades en cuanto a visitas. En parte porque en fin de semana intento moverme menos por sitios nuevos para visitar. Prefiero intensificar las horas de trabajo en fin de semana, por raro que suene. Simplemente porque sé que el fin de semana es cuando incluso los sitios menos conocidos, que son aquellos a los que van los japoneses, porque los japoneses están hasta las narices de nosotros, los extranjeros, todo hay que decirlo, entonces ellos van a los sitios menos conocidos. Y es en esos sitios menos conocidos donde se nota la diferencia entre días laborables y días de fin de semana y festivo. Por eso prefiero priorizar visitas novedosas en días laborables. Pero bueno, pues llegamos al domingo 13, creo que era 13 o 12 de octubre. Ese día, aunque era domingo, rompí la norma que te acabo de comentar y sí que fui de excursión a un pueblo precioso, que se puso un poquito concurrido a partir de mediodía, pero es verdad, estoy seguro de que ese pueblo, si vas entre semana, lo vas a tener casi para ti. Es un pueblo que está a algo menos de 1 hora en tren desde la estación de Kioto. De hecho, es un tren directo, creo que de 35 minutos desde la estación de Kioto. Y está casi a orillas del lago Biwa, está ya en otra prefectura, en la prefectura de Shiga. El pueblo se llama Omi-Hachiman y es una de las súper recomendaciones, súper descubrimientos hechos en este viaje a Kioto. Omi-Hachiman se llama, una maravilla, es precioso. No te quiero desvelar mucho porque quiero que veas el vídeo, pero cuando lo publique, pero te puedo dar algunas palabras clave. Una montaña con un teleférico, el lago Biwa, las vistas del lago Biwa desde lo alto, un canal de agua por el que puedes hacer paseos en barca y calles pintorescas, así como de casas preservadas. Un poco todo eso lo puedes encontrar en Omi-Hachiman. Pasamos a la semana siguiente y ya llegaríamos al lunes 13 de octubre. Y ese día, el lunes 13 de octubre, lo que fui a visitar fue... el lunes 13 de octubre fue otro sitio totalmente novedoso. Fui a una zona montañosa que no es ni la de Kurama y Kibune, ni Ohara, ni tampoco es Arashiyama. Está en medio de todas ellas, quizá un poco más cerca de Arashiyama, más hacia el oeste. Y es una zona que se llama Takao, o el monte Takao. Pero no es el medio famoso monte Takao de Tokio, sino es otro monte Takao que hay aquí a las afueras de Kioto. Y ahí visité otro templo más, también otro templo famoso en el otoño, con el momiji, con el cambio de color de las hojas. Un templo interesante, bastante grande, donde había un mirador a una zona así como de valle, de montaña, en el que podías comprar una especie de frisbees hechos como de yeso para lanzarlos, porque lanzar esos frisbees ahí en ese mirador, en ese valle, ahuyenta la mala suerte o algo así. Y lo más chulo fue improvisado, fue algo que no planeaba hacer, lo hice cuando ya bajaba del templo y vi un restaurante junto al río. No sobre el río como los de Kibune, pero junto al río. Y la escena era parecida. El restaurante estaba a punto de abrir
Y nada, pregunté si hacía falta reservar y tal, y qué va, no hacía falta. Todo muy bien. Así que me quedé ahí y oye, fue un pedazo de descubrimiento y un pedazo de recomendación también que te voy a hacer. Un precioso restaurante junto al río. Además estaba el día que a ratos llovía, escuchabas el rumor del río, el sonido de la lluvia, una musiquita así japonesa como del periodo Edo con el shamisen muy tranquilita que tenían puesta y era mágico, la combinación era mágica. Además la primera hora o así es que estuve yo solo y incluso llegué a estar ahí 2 horas, me eché el portátil porque quería trabajar en alguna cafetería ya de vuelta en Kioto a mediodía y al final terminé quedándome ahí, trabajando ahí y me quedé allí un rato con el portátil incluso trabajando, fue idílico, pedazo de descubrimiento también. Luego el día 14, martes, fue un día de sentimientos encontrados un poco, porque bueno, volví a visitar un templo que en su momento me encantó y me sigue encantando y te lo recomendé en uno de los vídeos que ya publiqué, que es el templo de Ryoanji, un templo con un jardín zen seco muy icónico, precioso, cerca de Kinkakuji, el pabellón dorado, y con una tienda de recuerdos, de regalos, de las mejores, de las más bonitas que he visto en templos budistas, con unos regalos preciosos que son casi irresistibles. Bueno, pues, ¿qué pasa con ese templo? Que veo que se está haciendo popular. Está empezando a dejar de ser tan secreto, tan desconocido. Yo prefiero ser sincero y decirlo, decir las cosas como son. No quiero decirte en un vídeo, oye, pues este es un templo desconocido, entre comillas, y luego llegas y ahí está ahí todo Dios. No. Ese templo es de los que veo que están dejando de ser un secreto y que se está popularizando rápido. Pero bueno, luego, luego después de eso fui andando al Myoshinji, una ciudadela llena de subtemplos también, donde en su momento, en el invierno pasado, en el anterior viaje, también estuve ahí yo solito tomando un matcha con un jardín y pasó exactamente lo mismo. Ahí las cosas no han cambiado, ahí sigue siendo un templo tranquilísimo y otra vez estuve ahí tomándome un matcha con el sonido del bosque, de la brisa, yo solito, muy tranquilo. Después de eso tocó el caos y el caos fue ir a Arashiyama e ir a hacer una visita a un templo que tanto yo como una buena amiga mía de aquí del canal teníamos pendientes visitar ambos. A ella no le dio tiempo, así que yo decidí visitarlo en nombre de ella y mío. Y el templo es el Tenryuji. El templo en sí es precioso, los monumentos, los salones, muy amplios, muy bonitos. Los jardines, una cosa no muy espectacular. Yo ahí destacaría más el templo que los jardines. Pero ¿cuál fue el problema ahí? El problema fue el Tenryuji es un templo extremadamente masificado. Muy masificado. Por cierto, ya estamos dentro del Kitano Tenmangu, aunque quizás te hayas dado cuenta, este es el santuario de Kitano Tenmangu, el santuario insignia del barrio de Kamishichiken. Y bueno, volviendo a Tenryuji, este templo de Arashiyama, ese fue uno de los sitios donde me di cuenta de que las aglomeraciones van a peor. En algunas partes de Kioto hay cada vez más masificación. Esto ya es un poco relacionado con las reflexiones que iba a hacer al final del vídeo, pero bueno. Y sí, llega un punto en que son un poquito agobiantes. Luego también pues no sé, pues ves algunas personas, no voy a apuntar a ciertas nacionalidades, porque hay más de una, más de dos, ¿vale? No siempre son los chinos los que tienen la culpa de todo, ¿vale? Todo hay que decirlo. Pero hay también, ves ejemplos de personas que no saben comportarse en un lugar como ese. Y están ahí hablando a grito suelto, a carcajadas fuertes, no sé, como si estuviesen en un bar, en un pub, y no, es un poquito fuera de lugar, en lugares como esos, pero en fin. Y se notaba a los japoneses por algunos con mala cara. Los poquitos que había, muy poquitos, porque los japoneses pues ya no son tontos y intentan evitar esa clase de sitios a día de hoy, creo yo. Pero bueno, eso fue el día 14. Y llegamos al miércoles día 15. Pues ese día se celebra un mercado de artesanías, los días 15 de cada mes, en un templo que está cerca de la estación de Machiyagani. Es que madre mía, para acordarse de tanto nombre. Bueno, un poquito hacia el noreste de Kioto, no muy lejos del pabellón plateado, pues por ahí se hace un mercado de artesanía, del que también hice vídeo.
Luego, después de ese mercado, fui a Kiyomizu-dera, otra zona también que cada vez es más explosiva, cada vez más caos. Pero claro, yo no iba a visitar el templo en sí, el Kiyomizu-dera, sino que quería recorrer una senda que hay por detrás para buscar otro templo un poquito secreto que hay detrás, a unos 10 minutos del Kiyomizu-dera. Y fui, lo que pasa es que, bueno, pues parece que es otro sitio, ese templo y tal, y ese camino que hay por detrás, trasero, por así decirlo, que porque cada vez más gente se aventura. La gente, como yo, y lógicamente también intentan muchos escapar de las multitudes, y claro, pues se les ocurre lo mismo que a mí. Cosa que me parece lógica, me parece, sí, sensata, total. Pues yo estoy haciendo lo mismo que ellos están haciendo lo mismo que yo, así que bueno, pues en ese sentido no hay queja. El santuario este es precioso, por cierto. Siempre que he estado aquí ha sido con mucha gente, con multitudes, bien porque se celebra un festival o bien porque se celebra un mercado, pero nunca recuerdo haber estado aquí con el templo así tan tranquilo. Que bueno, no estoy hablando de los restaurantes y tal, pero estoy probando también algunos restaurantes nuevos. Lo que pasa es que bueno, ya por no enrollarme demasiado, llegamos al 16. Bueno, el jueves 16 fue otro de los días estrella que recuerdo de este periodo a Kioto, también uno de los mejores. E irónicamente no fue en Kioto, sino que decidí hacer otra escapada a la prefectura de Nara. Decidí comprarme un pase de tren, Kintetsu Rail Pass de un día. Me salía mejor cuenta para los trayectos que iba a tomar y fui a visitar un par de templos qué templos, madre mía, qué templos. Eso no creo que vaya en vídeos de la ruta de los templos desconocidos de Kioto, sino porque técnicamente estaba en la prefectura de Nara. Seguramente vaya en un vídeo que sea del estilo de los publicados ya de aventuras rurales en la prefectura de Nara. Pero fueron unos templos fantásticos. De nuevo, no te voy a spoilear mucho de ellos, pero uno de ellos me dejó boquiabierto. Y mira que templos habré visto ya cientos, pero me dejó asombrado. Y el otro era un templo importantísimo porque es el templo más antiguo de todo Japón, el que vi ya por la tarde. Y ahí sí fue un día prácticamente completo de excursiones, pero valió muchísimo la pena. El jueves fue un día fantástico. Luego el viernes, el viernes fue interesante. Al principio fue un poquito estresante, pero bueno. Fui a Fushimi Inari, Taisha, famosísimo santuario de las puertas torirrojas. 7 de la mañana, estaba ya allí. Y bueno, la estación de tren Inari a la que llegué en el tren local, ya para llegar al santuario, pese a las horas que era, eso era ya una marabunta, la de gente que salía del tren para visitar el santuario. O sea, es tremendo. Ese santuario ya, hasta cierto punto, da igual la hora a la que vaya, que va a estar siempre masificado. Digo hasta cierto punto porque te contaré para qué fui a ese santuario por enésima vez. Pues fui para descubrir un sendero secreto, un sendero al que casi nadie llega, y lo conseguí. Conseguí encontrarlo, conseguí realizar esa senda y fue súper interesante. Fue muy bonito, un paseo, te adentras mucho en el bosque, llegas a pasar por una especie de subsantuarios o sí, algo así, núcleos así un poco religiosos, con un estado así como muy antiguo, muy de abandono, muy auténtico, pero incluso con pequeños chorros de agua que lo llaman cascada ellos, usan la misma palabra japonesa que la de cascada, que es la de taki, pero bueno, son como unos chorros de agua que emanan de unos manantiales, de unas fuentes, y es un lugar donde los ascetas hacen el taquiguío, la meditación en una cascada. No sé, eso me pareció místico, me pareció mágico hacer ese recorrido, y es también otra cosa que tengo ganas de compartir contigo. Recorrí ese sendero y ese sendero me termina llevando a una zona ya más al norte, ya creo que incluso fuera del distrito de Fushimi. Llegas a una zona cercana al templo de Tofukuji, pero yo fui a visitar otro templo, otro diferente, que es complicado acordarse de todos los nombres, muy complicado, pero bueno, pues visité otro templo por allí, el Senryoji. Luego estuve comiendo sushi, almorzando sushi en un restaurante que me recomendaron de sushi con cintas,
transportadoras. Y ya sábado, llegamos al sábado 18, que ya eso fue ayer. Y ayer fue un poco, la mañana fue un poco regulera. Bueno, empecé con la rutina de Nanzenji otra vez. De nuevo Nanzenji, cafelito, igual que el sábado de la semana anterior. Visité un templo con jardín, de estos que hay rodeando a Nanzenji, que no había visitado antes, el Kongchi-in, y fue precioso, me encantó, muy bonito. Y luego después vino la parte un poco que me chafó la mañana, y es que fui a otro templo, y es el primer templo, creo, de Kioto, que no te voy a recomendar, sino todo lo contrario, que desaconsejo visitar. ¿Por qué? Voy a intentar ser breve y conciso. Tuve un incidente así un poco desagradable con el personal del templo, donde, bueno, pues claramente me estaban tratando de forma diferente a como estaban tratando a otros visitantes japoneses. Aludiendo al tema de reglas, de obedecer reglas, de no hacer cosas prohibidas y tal, cosa que yo siempre intento respetar en la medida de lo posible, pero ahí la cosa era, estaban sacando esas reglas de la manga, reglas que parecía que para otros visitantes que estaban ahí cerca mía no parecían ser aplicables. Tonterías como tienes que llevar la mochila, no lleves la mochila colgada a la espalda, llévala delante tuya y llévala cerrada, porque la llevaba abierta porque tenía el móvil conectado al powerbank. En fin, unas tonterías que también te encuentras con personas así a veces en Japón. Y ayer me tocó encontrarme con una así, y la verdad es que llegó un punto en que le dije, mira, si lo desea, finalizo, no hago mi visita al templo y me voy, porque apenas había pagado la entrada, iba a empezar la visita en ese momento. Y me dijo, sí, por favor. Me dijo eso la mujer, o sea, que quería que me vaya. Fue así. Y nada, pues cogí y me fui. Así que nada, pues para ellos el templo, que se lo queden y que sean muy felices. Y nada, volví a calzarme, a ponerme el calzado ya en la zona de la entrada, de los tickets, y tenían ya preparado el reembolso para dármelo, o sea, que querían que me vaya, que no me querían allí. Lo más gracioso de todo es, para que veas que esto no fue una paranoia mía, es que entras a ver reseñas de ese templo y ves reseñas incluso de los propios japoneses, de algunos propios japoneses, diciendo que lo peorcito de Kioto se junta en ese templo, que por lo visto son gente como de cierta casta, de cierto círculo social, bla bla bla, que parece que son gente un poquito desagradable y que discrimina a según quién. Eso fue ayer. Y ya, bueno, me volví al hotel a trabajar, bueno, no por eso, sino que tenía que volverme a trabajar. Y luego por la noche pues salí a dar una vuelta por la parte de Gion, de la pagoda Yasaka, que sé que es una zona con muchas multitudes, pero tenía curiosidad por ver cómo estaba y bueno, pues efectivamente estaba un poquito como siempre, ¿no? Bastante transitada. Y nada, eso es el resumen. Hoy es el último día 19, y hoy el plan pues es pasear por esta zona de Kitano Tenmangu, que ya la estás viendo, el barrio de Kamishi Chicken. Dentro de un rato, cuando abra una tienda que hay aquí al lado, a ver si me compro un mitarashi dango, que es una brocheta de mochi muy rica que hacen por aquí. Y quizá luego ir a otro santuario que hay no muy lejos de aquí, en el barrio de Funaoka, que dicen que se hace un festival, y ver qué tal es ese festival. Ese sería el plan, y ya por la tarde pues trabajar, y mañana pues nos vamos de Kioto. Y nada, ahora unos últimos minutos del vídeo, que sé que me he extendido un poco, pero bueno, unos últimos minutos para hacer unas pequeñas reflexiones sobre mi percepción actual de Kioto un poco y los consejos que me gustaría darte a ti. Hola, al día siguiente, lo prometido es deuda. Había que terminar este vídeo con unas reflexiones sobre la estancia en Kioto y algunos consejos. Y lo estoy haciendo en el momento en que dejo Kioto. Me voy de Kioto ahora mismo. Estoy a punto de entrar en la estación. Y esta vez voy sin maleta. Esta vez sí que he usado el servicio de Takyubi, de envío de maletas, para que me la manden al hotel, no de hoy lunes, ni de mañana ni de pasado, sino al hotel del jueves. Así que tengo que apañármela solo con lo que llevo en la mochila y alguna muda de ropa, claro, hasta el jueves. Kioto, pues Kioto no ha dejado de ser una auténtica maravilla,
como ciudad, en absoluto. Pero lo que comentaba antes, ya empiezo a sentir que me falta, que ya cuesta rascar y encontrar nuevas maravillas, empieza a ser un poquito más difícil. Y por otro lado, que quizá por el hecho de que cada vez parece como todo un poquito más masificado, bueno, no todo, pero los sitios que son conocidos y tal, y alguno que otro que empieza a serlo, pues da la sensación de que Kioto es fantástico para pasar aquí unos pocos días, mínimo 2, 3, tal vez 4, 5, pero no más. Mi consejo es que no te ciñas a lo que todo el mundo visita, a lo que todas las guías de viaje escritas te dicen. Y para eso está mi canal. Uno de los propósitos de mi canal es enseñarte un montón de destinos fuera de esa ruta turística. No solo en Kioto, sino en todo Japón, en ciudades menos conocidas de Japón. Y es una lástima porque yo veo las estadísticas de visualización de mi canal y veo que la inmensa mayoría de visualizaciones de los visitantes se van siempre a los mismos sitios. Tokio, Kioto, Osaka, Tokio, Kioto, Osaka, Tokio, Kioto, Osaka, y de ahí nos salimos. Y es una pena porque hay tantas maravillas en Japón, por ejemplo las que he descubierto hace poco en la región de Tohoku, de primera mano, que de verdad yo animo a quien vea este vídeo a que explore un poquito más lo que hay en Japón, lo que no te cuenta casi nadie o casi ninguna guía de viaje, porque de verdad que hay auténticas maravillas. Y bueno, sobre futuras visitas a Kioto, pues por supuesto, yo el día que pueda tener la oportunidad de volver a Japón y volver a visitar Kioto, pues más feliz que una perdí, súper contento, está claro. Pero no creo que ya me quedase, no creo que hiciese una estancia ya tan larga con base en Kioto como la que he hecho, de 13 días. Creo que ya, si tuviese que venir a Kioto simplemente por cuenta propia, quizá me quedaría unos 3 días, creo, la próxima vez, no más. A lo mejor, sobre todo porque a lo mejor haya ciertas tiendas, ciertos restaurantes, ciertos productos que sean muy únicos de aquí, que quiera buscar, y no mucho más. La cosa sería diferente si, por ejemplo, en un futuro, pues no sé, esto es algo que algunos me habéis preguntado más de una vez, y es la posibilidad de hacer de guía aquí, de hacer tours guiados yo mismo estando aquí en Kioto. A día de hoy no lo hago, pero bueno, si el canal creciera lo suficiente como para poder publicitarlo, pues a lo mejor me lo plantearía. Y en ese caso sí que podría considerar muy seriamente, y me encantaría, de hecho, sería fascinante poder venir a Kioto, por ejemplo, para, ¿qué te digo yo? Un mes y medio, lo que sea, y poder hacer tours guiados a la gente, a grupos, a visitantes. Sería fantástico, vamos, para mí sería un sueño hecho realidad casi. Pero bueno, de momento es eso, un sueño. Quién sabe si en un futuro podamos llegar a tener la envergadura como para poder hacer algo así, ya veremos. Y nada, dejamos Kioto, voy a coger el tren y a explorar los siguientes destinos, que ahora toca explorar Onomichi, que está cerca de Hiroshima, un poco antes, en la prefectura ya de Hiroshima. Y después de eso vamos a hacer una versión miniatura del peregrinaje de los 88 templos de Shikoku, solo en un par de días, unos cuantos templos y ya está, para probar a ver qué tal. Eso ya irá en siguientes vídeos. Así que bueno, muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima, Kioto. Adiós.